Ok. ¿Qué estamos analizando, jóvenes? La cinética, el movimiento de los nutrientes desde lo que entran por nuestra boca, pueden entrar por otras vías también, pero estamos analizando a partir de la boca. Y recordemos que hemos visto etapas de administración, absorción, digestión, biotransformación y eliminación. En este momento estamos viendo la digestión de los azúcares, de las proteínas y ahora nos toca digestión de los triglicéridos. ¿Dónde se va a llevar a cabo la digestión? Desde la boca, estómago y la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Para esto se requiere, como están viendo en la diapositiva, de enzimas. Claro, si son triglicéridos, entonces voy a necesitar lipasas, ¿no? Por eso que tienen ahí los nombres. Recordemos que en la saliva tenemos, en la mucosa gástrica tenemos, solamente para atacar enlaces del carbono 1. Wow. En la leche materna hay lipasa, ¿no? Que ataca carbono 1, 2, 3. O sea que al bebé se le da leche con sus lipasas más, para que no se pueda indigestar. Por ello que, por ello que no es bueno que el bebé tome leche de vaca, porque no va a tener estos detalles, ¿no? Bueno, la lipasa pancreática, no debemos olvidarnos, eso ya habíamos mencionado, fosfolipasa 2. A2 porque va a atacar en el carbono 2, no va a atacar en el carbono 1. ¿Mm? Los ésteres de colesterol, el colesterol como cualquier alcohol con el ácido graso forma ésteres. Para eso yo necesito esta enzima, esterasa del colesterol. Bien, ahora viene esto. ¿Qué es la bilis? Es un sistema, es un conjunto en cuya composición tiene agua. Y suspendido, disuelto en el agua, disuelto mejor, se encuentran los ácidos biliares, las sales biliares, los pigmentos biliares, que a su vez vienen de la lisis del glóbulo rojo, ¿no? Bueno, entonces fíjense que esta bilis es agua y muchos solutos que los va a tener en su composición. ¿Qué pH tiene? Alcalino. Ahora, ¿dónde es sintetizada la bilis? En los hepatocitos. Recuerden la anatomía de los hepatocitos, donde es muy importante los canalículos biliares. Van a repasar eso. Canalículos biliares. A través de ello discurre la bilis para luego ir a alojarse en la vesícula biliar. La vesícula viene a ser solamente un depósito. Y cuando se tiene presencia de alimentos que atraviesan el píloro, sobre todo de naturaleza lipídica, entonces va a liberar bilis por la contracción de la vesícula. Entonces, ¿qué tiene estos componentes? Ciclopentano, derivados del ciclopentano. Bueno, ni modo, no aprende la gente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mutear, ya, ahí quedamos tranquilos. Listo. Mm, ácidos biliares primarios, ¿dónde se sintetizan? En el citocromo P450. Recuerde que este conjunto de enzimas, que es el más importante para nuestra bioquímica, se encuentra en los citocromos de los microsomas del retículo endoplasmático liso. ¿Mm? Bien, estos ácidos son derivados del ácido cólico. Más abajo, otro derivado del ácido cólico, ácido desoxicólico. O sea, hay un ácido cólico, hay otro ácido desoxicólico.
litocólico, hidroxicólico, quenodesoxicólico, ursodesoxicólico y taurocólico. Todos estos son componentes o derivados del ácido cólico, que es, que es un ácido biliar. El ácido biliar más importante, ácido cólico, que da origen a todos estos y que sirven para romper en el carbono 3, 6 y así. Todos estos componentes que tenemos en nuestra bilis, no todos, algunos se los tienen estos productos que seguramente usted va a recetar. Ve aquí que dice ácido de hidrocólico, ¿sí? Aquí está, ácido de hidrocólico. Bueno, a revisar. Entonces, ¿qué tiene aquí? Este, por ejemplo, casantrol. Tiene ácido desoxicólico y casantrol. Nona. Aquí los tres anillos juntos. Solamente, solamente que el anillo del medio tiene dos grupos cetonas. Van a buscar ya, por favor. La antraquinona, del antraceno. Y entonces estos producen aumento del peristaltismo intestinal. Por ello que cuando una persona consume estos productos, ¿qué va a tener? Va a tener acelerado su tránsito. ¿Ah? Mire, por eso se utiliza para el estreñimiento crónico. Dispepsia para los gases. Colagogo que hace que salga la bilis desde el coledo. La bilis también tiene lectinas, como la fosfatidilcolina, ¿no? Una lecitina muy importante es la fosfatidilcolina, que para nosotros es una fuente de colina. Esta colina está relacionado con la acetilcolina, ¿no? Entonces, la bilis tiene fosfolípidos como la fosfatidilcolina. ¿Qué me interesa de esta? Su colina, para que yo pueda formar el neurotransmisor acetilcolina. Esta colina disminuye cuando la persona tiene estrés, ¿sí? Estrés. Lecitina. Este término había que recordarlo, ¿no? ¿Qué es la lecitina? Un tipo de grasa saludable, pero también se puede encontrar en vegetales, en ciertos vegetales, con una o en una concentración tóxica, por ejemplo, como en la quinoa, ¿sí? Por eso que la quinoa se somete a una serie de procedimientos para poder quitar estas lecitinas. ¿Qué tiene la bilis? Colesterol y sobre todo agua. Y el pigmento más importante, bilirrubina, que antes era biliverdina. Hace rato habíamos comentado ácidos biliares primarios, ¿no? Del cólico, el ácido cólico. Ahora les presento a los secundarios. ¿De dónde vienen los secundarios? De los primarios. Pero ¿soy yo quien transformo esto? No. Es o son las enzimas de mi flora saprófita. ¿Mm? Entonces ahí se va a formar el desoxicólico y el litocólico, que se pueden ligar a estos aminoácidos. Más sodio me da sales biliares, el secundario. Es interesante recordar esto. Ácidos biliares que son tan importantes para la digestión del alimento que va a salir del píloro. Los ácidos biliares experimentan la recirculación enterohepática. Este es un término muy, pero muy importante y que voy a tratar de explicarlo así oralmente.
Es mucho más cómodo en una pizarra. Vamos. Nosotros de forma, a ver, voy a empezar así. De forma fisiológica sucede lo siguiente. Un alimento que ingresa por la boca en las dos últimas porciones del intestino delgado se van a absorber, pasan a la sangre y van a viajar por la sangre distribuyéndose. Llegan vía porta al hígado, donde se llevan a cabo la mayoría de las reacciones químicas para convertir al xenobiótico en polar. Por eso que la vena porta entra primero al hígado, recogiendo la sangre con alimentos de los intestinos a través de las venas mesentéricas. Entonces, dentro del hígado, ¿qué hacen? Lo destrozan al pobre agente químico y le convierten en polar. Entonces sale del hígado la vena hepática, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, llega al pulmón y vuelve oxigenada como venas pulmonares a la aurícula izquierda. Pasa al ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta, ascendente, callado, descendente, y reparte a través de las arterias renales al riñón. Y el riñón que dice, esta es basurita, no me interesa, a la orina, chao. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa normalmente. Eso es lo que nos pasa, es lo que sucede, eso es lo deseado. Ahora bien, volvamos, entra por la boca, intestino, llega al hígado y el hígado no puede convertirlo en polar porque no tenemos enzimas, básicamente. Y entonces no sale por la vena hepática, sino que va a viajar por los canalículos biliares y se va a meter con la bilis y se va a acumular en la vesícula. Y ahí va a permanecer este xenobiótico apolar o medianamente apolar y saldrá nuevamente a la circulación cuando la vesícula se contraiga y expulse la bilis con el xenobiótico a la segunda porción del duodeno. Y de ahí nuevamente por las venas vesícula biliar otra vez a la segunda porción del duodeno. Entonces, veamos la parte recircula. Pero entero significa intestino. Entonces, ahora me animo a decir lo siguiente. ¿Qué es la recirculación enteropática? Es aquel proceso mediante el cual los xenobióticos no son biotransformados completamente a moléculas polares. Por consiguiente, se almacenan en la vesícula biliar y nuevamente van a ser expulsados al intestino para que vuelva al hígado y así sucesivamente. Ahora, este fenómeno, este proceso es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque así no gasto bilis. Si mi bilis no estuviera con esa recirculación, yo tiraría toda mi bilis
y no tuviera para la digestión. Por ello que los que son colecistectomizados, que no tienen vesícula, tienen que comer pequeñas porciones de grasa. No puede comer como usted. Ahora, esta recirculación enterohepática también es buena para ciertos medicamentos que no se salen, que no se van inmediatamente, ¿no es cierto? Pero es malo para los tóxicos liposolubles, que no van a abandonar el cuerpo. Tenemos muchos medicamentos que son tóxicos liposolubles. Bien, ahí mi aire acondicionado está muy fuerte. Me hace temblar, no sé qué le he puesto. Ya. Aquí se esquematiza esto. Miren, el estómago, el intestino, de la vesícula sale la bilis, viaja por el intestino, pero por acá va a pasar a las venas mesentéricas y por la vía porta entra al hígado. ¿M? Y en vez de salir por la vena hepática, nuevamente va a ir por las vías biliares a almacenarse. Entonces, fíjense, es un circuito. Es bueno y es malo. ¿M? ¿Qué son los cálculos? Olitos. Entonces, comúnmente los conocemos como piedras, pero tendríamos que acostumbrarnos a indicar de que cuando se rompe el equilibrio de los solutos de la bilis, entonces precipitan y se forman esas estructuras. Entonces, ¿qué solutos habían? Ya lo hemos visto, ¿no? Colesterol, pigmentos biliares. Cuando tenemos un paciente con la sintomatología, cuando tenemos un paciente con la sintomatología de cálculos biliares, yo debo preguntarme, ¿son de colesterol, de pigmentos o de cálculos? Una vez que se extrae los cálculos, se manda al laboratorio y se pueden reconocer mediante reacciones, pruebas que son de colesterol. Bien, agua y electrolitos nosotros absorbemos, ¿sí? Y las relaciones ya las conoce. Hay muchos valores que dependen de los autores, ¿no? ¿Cuántos litros entra en el alimento, el jugo gástrico? Lo que sí debemos de tener presente es que mm, debe de igualarse el volumen de agua que ingresa, que se genera, con el volumen de agua que se elimina para que siempre estemos en equilibrio. Bien, miren, tantos litros en los alimentos, en el agua, en el jugo, circulan por nuestro aparato digestivo, pero no eliminamos ese volumen de líquido. ¿Por qué? Porque hay una reabsorción. Una cosa es la absorción y otra es la reabsorción. No se olviden, por favor. Entonces, el sodio va a absorberse. ¿Qué es absorberse? Lo que recién está entrando, ¿no? ¿Y cómo se absorbe? Hay canales de sodio, túneles de sodio. Pero ya habíamos visto ayer, hay cotransportadores de sodio, glucosa con aminoácidos. Por ello, su mamá pone al bife sal con cloruro y también con hidrógeno o protones. También se absorbe en el intestino grueso. Tenemos ahí transportadores que se repiten aquí. Pero aquí entra en juego la aldosterona, ¿no? Aldosterona, que es un mineralocorticoide.
Ahora entramos al capítulo más bonito. ¿Qué estamos estudiando? Nutricinética, que está formado por las etapas de administración, absorción, distribución y metabolismo. Ahora llegamos a metabolismo. ¿Qué, qué van a provocar? Cambios, modificaciones en la estructura química del xenobiótico. ¿Con qué finalidad? Para convertirlo en polar y de esta manera se puede eliminar. Muy bien, esas reacciones, vean, están agrupadas en fase 1 romano y fase 2 romano. El metabolismo que sucede dentro de las células, aquí está, mire, dentro de las células, ¿están viendo? Se lleva a cabo por fase 1 romano, fase 2. Harper indica que 50% de todo lo que ingresa en nuestro cuerpo son metabolizados por citocromo P450 de los microsomas del retículo endoplasmático liso. ¿Mm? ¿Qué es la fase 1? Son reacciones de O, R y H. Oxidación, reducción, hidroxilación. Es decir, que la sustancia puede oxidarse, perder electrones, otras pueden ganar y otras pueden ligarse con el hidróxido. ¿Para qué? Para que aumente su polaridad. Y si aumenta la polaridad, lo voy a poder eliminar muy económicamente a través de la vía renal. Entonces, una forma de graficar que tengo aquí, el conjunto de enzimas más importante que tenemos para la biotransformación intracelular es el citocromo P450. Me hizo frío. Fase 1, se le oxida, se le reduce o se le administra, se le liga hidroxilo. Fase 2 se llama conjugación o síntesis. Entonces veamos a esto que es muy bonito, miren. Aquí está. El fármaco ingresa dentro de la célula, aquí arriba, ¿no? Donde está el 1. El fármaco ingresa y entonces se encuentra frente a este conjunto de enzimas que tiene hierro en +3. Entonces, ¿qué va a hacer? Este hierro se reduce, por eso llega a 2, mientras que el fármaco se va a oxidar. Para esto necesitamos las enzimas con su coenzima correspondiente. Entonces, en una siguiente etapa, observe cómo este fármaco se va a ligar con el oxígeno. Y el oxígeno es polar. El oxígeno es polar. Entonces, continúa a fármaco oxigenado, pero el hierro se oxida porque de +2 va a +3. Al final, ¿qué tenemos? El divorcio, se separa el citocromo con el hierro +3 para que pueda buscar otro fármaco, pero el fármaco pasa a los capilares, pero como una molécula polar. Entonces, de esta manera podrá viajar por la sangre a través de todo lo que le dije. Vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y todo lo demás, hasta llegar por la arteria renal al riñón donde será filtrado, será secretado, ¿no? De esta manera nos libramos. Fase 2, ¿cómo se llama? De conjugación o de síntesis. Bien, ¿en qué consiste? En que el xenobiótico lo voy a ligar, lo voy a enlazar, lo voy a conjugar. ¿Con quién? Con aniones. Se llaman aniones porque tienen carga negativa y terminan en ato. Y miren todo lo que tienen que memorizar. Glucuronato, glicinato, glutationato, oxalato piruvato, citrato, oxaloaceto.
acetato, fenolpiruvato. Me quedo hasta mañana. Me quedaría sin páginas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? En mi cuerpo yo tengo estos novios, aniones, que están a la pesca. A ver, ¿quién entró? ¿Qué xenobiótico entró? El xenobiótico 1 se lleva bien con el carbonato, afinidad química. Entonces, se van a ligar, van a formar enlaces y la única condición es de que formen una molécula polar, es decir, soluble en agua, ¿sí? Para que pueda ser eliminable por el riñón. Los matrimonios que resultan tienen mayor polaridad, solubilidad en el agua de la sangre y en el agua de la orina, y por lo tanto se van a eliminar. Entonces, aquí tenemos ejemplos cómo se biotransforma la cafeína, tóxico que consumimos todos los días, quitándole un grupo metil. Más bien aquí no se le aumenta nada. Pero a la teofilina se le añade hidroxilo. Fase número 1. Glucurono conjugación. Se lo liga, se lo matrimonia con el glucuronato. Aquí está, glucuronato, ¿no? Glucuronato. Al AINE, que tanto recetamos, paracetamol, y el cloranfenicol, un antibacteriano. La cafeína también. La cafeína también se la puede liberar, se la puede biotransformar casándola con acetato, acetilación. Aquí lo que usted tiene, no tiene que memorizar esto, pero lo que tiene que tener bien clara la película es que dentro de la célula tenemos un conjunto de reacciones que están organizadas en fase 1 y en fase 2. ¿Sí? ¿Qué finalidad tienen las dos? Devolver polar a la molécula para que pueda ser soluble en el agua de la sangre y de la orina. Algunas sustancias empiezan por la fase 1 y ya son polares. Otras no, tienen que entrar por la 1 y continuar con la 2 para llegar a ser polares. Y otras sustancias directo por la 2. Adiós, ya están fuera del cuerpo. Bien. Entonces, metabolismo celular, catabolismo, ¿no? ¿Qué es catabolismo? De moléculas grandes voy a obtener moléculas pequeñas. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿No? Sin oxígeno, fermentación, con oxígeno, respiración, pero incluso aquí se vuelve a diferenciar a la anaeróbica facultativa. Fermentación. Entonces, de esta manera yo tengo de la leche. Por eso la leche se vuelve agria. Alcohol. Los azúcares de la uva se fermentan y me dan alcohol. Butírica. El butanoico o el ácido de 4 carbonos me va a dar entonces ácido. O también por fermentación se putrefacta la materia orgánica. Ahora, respiración. Puede ser aeróbica, aeróbica, con oxígeno. Y entonces tenemos aquí las moléculas más importantes, las macromoléculas PALA, las PALA. Ahora bien, los lípidos deben darme ácido graso y glicerol. Glicerol. Estamos entrando ya al metabolismo, ¿no? Aquí estamos indicando cómo se van a metabolizar los lípidos. Primero se van a romper en sus dos componentes. Ya hemos visto que un lípido es un éster, es decir, que está formado por un alcohol más un ácido. ¿Cuál es el alcohol? La glicerina o glicerol. Entonces los lípidos primero se deben de romper. Ahora, los ácidos grasos van a entrar por beta oxidación. ¿Qué me van a dar? Acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs, ¿qué me va a dar? Dióxido de carbono y me va a dar ATP. Eso es lo que yo quiero.
¿Mm? A ver, ¿y qué pasa con el glicerol? Cuando yo como un exceso de lípidos, la mitad ácidos grasos se convierte en ATP. Pero lo más seguro es enlazar con ácidos grasos y yo nuevamente tenga los triglicéridos. Proteínas, ya vamos a ver, se digieren hasta el estado de aminoácido para que puedan ser absorbidos. Una vez que están adentro, los aminoácidos tienen que perder su grupo amino. Lo primero que se les hace por las transaminasas que ya habíamos hablado. Entonces queda el esqueleto carbonado. Este esqueleto puede convertirse en ácido pirúvico, ¿sí? O puede ir al ciclo de Krebs. ¿Qué pasa con el grupo amino? Se encuentra con protones por ahí que tenemos para darme amoníaco y luego amonio. Y el amonio por fin en el hígado se convertirá en urea. Urea. O también, esto está errado. Esto está errado. ¿Ya? Esa cosita hay que borrar. Los ácidos nucleicos se tienen que digerir hasta nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Base nitrogenada más ácido fosfórico más pentosa, más azúcar. La base nitrogenada puede ser púrica y pirimídica. La púrica, la púrica me va a dar ácido úrico. ¿Qué es la urea? El metabolito de las proteínas. ¿Qué es el ácido úrico? El metabolito de las bases púricas. Esto no hay que confundir. Ahora mire esta maravilla. ¿Qué es el oxígeno? El último aceptor de el equivalente de reducción, electrones y protones. Mm, seguramente un poquito se le complica, aunque tal vez no, porque esta parte, la mayoría de los que están ahí han avanzado, han visto metabolismo de los azúcares, por lo menos hasta ahí llegar. Y han avanzado que los glúcidos, los azúcares, se van a digerir en glucosa, que van a poder entrar a la glucólisis para dar ácido pirúvico. Luego se descarboxilan oxidativamente y me da acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y me dé por fin el ATP, el dióxido de carbono y agua. En el ciclo de Krebs van a perder electrones transportados por coenzimas a la cascada electrónica o fosforilación oxidativa de la membrana interna de las mitocondrias para formar ATP. ¿Por cuál? Por el quinto complejo. ¿Se acuerda que le dije? Hay algunos autores que le llaman quinto complejo o es mejor ATPasa sintetasa. ¿Sí? Mm, si lo estuvieran viendo por primera vez la materia, quizás fuera chino o japonés, pero como más o menos ya vieron alguna vez, ya le entiendo. Entonces, miren, jóvenes, este esquema me está preparando. ¿Para qué? Para entrar a esta siguiente etapa. Ahora ya vamos a ver. Hemos visto por un lado, hemos terminado hasta aquí con la bioquímica descriptiva, con la bioquímica estática. Solo hemos estudiado qué es el agua, qué son los hidratos de carbono, los lípidos, las enzimas. Pero ahora vamos a empezar a tejer. Ahora entramos a la bioquímica dinámica, que estudia los ciclos bioquímicos. ¿De acuerdo? Hemos terminado la primera parte que me habla de generalidades. Entonces empecemos con el metabolismo de azúcar. Muy bien.
yo tengo que aceptar que la glucosa en sangre, la concentración de glucosa en sangre, se denomina glucemia o también se le puede llamar glicemia. A mí me gusta mucho más glucemia, ¿no? Bueno, pero no tampoco porque sea mi invento, porque varios autores prefieren denominarlo así. Ahora, esta glucosa, como habíamos corregido ya en nuestra tabla final, tiene que estar entre 70 y 99 miligramos por decilitro en ayunas. Y más o menos tendría que estar ahí en la etapa postprandial. Después de 12 horas, de 2 horas de la ingesta, la glucemia no debía tener valor mayor a 126. ¿Quién controla la insulina? Cuando está aumentada y el glucagón cuando está disminuida. Por ello que la insulina trabaja en la etapa postprandial y el glucagón en ayunas, en ayunas. Esta es la conformación de la insulina que habíamos visto, ¿no? Las dos cadenas, A y B o alfa y beta. Entonces, ¿qué tengo en este esquema? El receptor de la glucosa. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto ayer? GLUT2, GLUT5. Entonces ingresa la glucosa que son hexágonos. Tienen 6 carbonos. Una vez que la glucosa está aquí adentro, que pudo entrar fácilmente y podría volver a salirse. Sin embargo, ahí está la glucoquinasa o la exoquinasa. Y entonces, ¿qué hace ella? Inmediatamente le prende un grupo fosfato en la posición 6. Entonces, cuando está fosforilada la glucosa, no puede salir. La membrana, los receptores son impermeables. ¿De acuerdo? Y entonces de esta manera podemos saber por qué tiene que tomar fósforo su paciente para tener fosfato. Y de esta manera marcarla, matrimoniarla la glucosa para que no pueda salir. ¿Mm? Entonces, la glucosa pasará por la glucólisis para luego ir a la descarboxilación oxidativa del piruvato, entrar al ciclo de Krebs. ¿Y para qué quiero el ciclo de Krebs? Para tener ATP, para tener ATP. Entonces, este ATP yo voy a necesitar también para que pueda trabajar otras estructuras como los canales de potasio, ¿no? Canales de potasio sensibles a ATP. El calcio sabemos que abunda en el espacio extracelular, pero al haber estos cambios de voltaje por el ATP, entonces va a ingresar el calcio o se va a liberar del retículo endoplasmático liso. Ya habíamos mencionado a la sinaptotaxmina, ¿se acuerda? Esta enzima que está relacionada con nuevos medicamentos para el control de la glucosa. Me gusta este esquema. Parece muy infantil, pero me ayuda a entender. Vía de la MAPK, ¿no? Entonces, cuando yo me voy aquí abajo,